¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que realmente cambia su vida y alguien que vive atrapado en el ciclo interminable de empezar algo y abandonarlo días después? No es fuerza de voluntad, no es motivación, no es disciplina. Es algo mucho más profundo que nadie te cuenta. ¿Conoces a esa persona que hace la misma resolución de año nuevo todos los años? Este año voy a cambiar. Y luego esa persona se inscribe en el gimnasio en enero, compra un montón de libros de autoayuda, descarga aplicaciones de productividad, empieza una dieta restrictiva y, en marzo, está exactamente en el mismo lugar de siempre, o peor. ¿Por qué? Porque esta persona está tratando de construir una casa empezando por el techo. Voy a contarte la historia de un tipo llamado Nolan. Nolan tenía 19 años y su vida se estaba desmoronando sin que él se diera cuenta. No era un mal tipo, no era estúpido, no era perezoso por naturaleza. Simplemente estaba haciendo lo que la mayoría de los jóvenes hacen hoy en día: vivir en piloto automático. Fiestas todos los fines de semana, alcohol, drogas, cigarrillos, mujeres, dormir hasta tarde, sin perspectiva, sin plan. Y su vida en realidad era buena de esa manera mientras no tuviera responsabilidades. Pero la realidad tiene una forma cruel de llamar a tu puerta cuando menos lo esperas. Y cuando llamó a la puerta de Nolan, no lo hizo con suavidad. De hecho, la realidad derribó la puerta de una patada. Nolan estaba por graduarse de la escuela secundaria. Rindió el examen de ingreso a la universidad y obtuvo una puntuación terrible. No conseguiría una beca deportiva porque no era bueno en ningún deporte. Y para empeorar las cosas, su padre se enfermó y ya no podía trabajar. Su madre acababa de tener un bebé. De repente, el chico que solía despertarse al mediodía para fumar con sus amigos se dio cuenta. Mierda, necesito mantener a mi familia. Intentó cambiar. Lo juro, lo intentó. Armó un plan de estudio ambicioso. Iba a estudiar 6 horas al día. Iba a despertarse a las 5:00 a.m. para entrenar. Iba a buscar un trabajo. Iba a convertirse en una persona diferente. ¿Sabes cuánto duró? 3 días. Al cuarto día, no podía concentrarse por más de 10 minutos. Su cerebro estaba adicto a la dopamina barata. Su cuerpo estaba adicto al alcohol y a las drogas. Su mente estaba acostumbrada a 0 disciplina. Descubrió de la peor manera posible que no tenía estructura interna, ni sistema, ni base. Lo que estás a punto de descubrir en este video va en contra de la cultura de la transformación rápida. Porque lo que cambió la vida de Nolan no fue un plan de 30 días, no fue un desafío de 90 días, no fue simple motivación. Es un sistema que combina conceptos japoneses antiguos con la ciencia moderna de la formación de hábitos. Un sistema que James Clear explica en su libro Hábitos Atómicos, pero que solo funciona de verdad cuando entiendes las filosofías que hay detrás. Antes de mostrarte exactamente cómo funciona este sistema y cómo salvó la vida de Nolan, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y comentar abajo. ¿Cuál es el hábito que más quieres construir en tu vida? Puede ser cualquier cosa: despertarte temprano, estudiar todos los días, dejar de procrastinar, entrenar, leer más, cualquier cosa. Escríbelo abajo. Porque cuando lo declaras públicamente, transformas un deseo vago en un compromiso real. Leo la mayoría de los comentarios y me hace genuinamente feliz cuando veo que aplican lo que enseñamos aquí y obtienen resultados reales. Por cierto, este video es largo, más de 30 minutos, porque no solo quiero darte información superficial, quiero que entiendas profundamente cómo construir hábitos que nunca se rompen. Así que toma un café, ponte cómodo y vamos. Capítulo 1. El chico sin futuro. Nolan creció en un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense. Uno de esos pueblos donde todos se conocen. Donde no hay mucho que hacer además de ir a la tienda de conveniencia, conducir sin rumbo y reunirse con amigos para beber. No era un chico problemático, no se peleaba,
no robaba, no hacía nada ilegal, aparte de usar marihuana ocasionalmente, pero tampoco era nada. No tenía pasión por nada, no tenía sueños, no tenía planes, simplemente existía. La secundaria fue así. Calificaciones promedio, amigos promedio, vida promedio, y eso estaba bien porque no tenía que pagar cuentas, no tenía que preocuparse por el alquiler, la comida, las compras. Los padres se encargaban de todo, así que su vida era simple: despertarse, ir a la escuela. Cuando iba, salir con amigos por la noche, beber, fumar, ligar con algunas chicas, quedarse despierto hasta tarde, repetir la misma rutina. Fin de semana, fiesta, lunes, resaca, martes, volviendo a la normalidad, miércoles, ya planeando la próxima fiesta. Era bueno en eso, bueno en no hacer nada, bueno en vivir el momento, bueno en no pensar en el futuro, hasta que el futuro llamó a la puerta. El último año de la escuela secundaria estaba llegando a su fin. El orientador vocacional llamó a Nolan para hablar. «Nolan, ¿has pensado en qué vas a hacer después de graduarte?» Él se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez conseguir un trabajo. ¿Y la universidad?» «No tengo dinero para la universidad. Podrías conseguir una beca». «Hiciste el examen de ingreso». Lo había hecho más por presión de sus padres que por voluntad propia. Y la nota fue horrible. Ni siquiera se acercaba al mínimo para una beca académica. ¿Y qué hay de una beca deportiva? El orientador lo intentó. Nolan casi se rió. No practicaba ningún deporte, estaba fuera de forma, fumaba un paquete de cigarrillos a la semana. No podía correr 500 metros sin quedarse sin aliento. «Mira, Nolan», dijo el orientador con ese tono de alguien que había visto a 1000 chicos como él. «Si no haces algo ahora, te vas a quedar atrapado en este pueblo trabajando en empleos de salario mínimo por el resto de tu vida. ¿Es eso lo que quieres?» No lo era, pero tampoco sabía qué quería. Entonces simplemente dijo: «Lo pensaré», y salió de la sala sin pensar en nada. 2 semanas después, el padre de Nolan sufrió un ataque al corazón. No fue lo suficientemente grave como para matarlo, pero sí lo suficientemente serio como para cambiarlo todo. El padre trabajaba como operador de máquinas en una fábrica. Trabajo duro, turnos de 12 horas, un salario que apenas alcanzaba para mantener a la familia. Después del ataque al corazón, el médico fue claro: «Ya no puedes hacer trabajo físico pesado. Tu corazón no puede soportarlo». El padre de Nolan intentó volver a trabajar 2 semanas después, pero su cuerpo no aguantó. Lo despidieron y de repente la casa de Nolan ya no tenía un ingreso fijo. La madre acababa de tener un bebé, una niña pequeña y prematura que necesitaba cuidados constantes. La madre no podía trabajar, al menos no durante los próximos meses. El hermano menor de Nolan tenía 12 años. Todavía estaba en la escuela. ¿Quién quedaba? Nolan, el chico de 19 años que carecía de la disciplina para estudiar 30 minutos, que carecía de la fuerza de voluntad para despertarse antes del mediodía, que no tenía plan, ni habilidades, ni estructura. Ese chico ahora necesitaba mantener a una familia. Lo primero que hizo Nolan fue entrar en pánico. Lo segundo fue negar la realidad. Papá se va a recuperar, volverá a trabajar, no será tan malo. El tercer paso fue finalmente aceptar. Necesito cambiar ahora. Agarró un cuaderno e hizo lo que todo el mundo hace cuando quiere cambiar su vida. Armó un plan, ambicioso y completamente irrealista. El plan de transformación de Nolan: despertarse a las 5:00 a.m. todos los días, correr 5 kilómetros antes del desayuno, estudiar 6 horas al día para repetir el examen de ingreso, entrenar por la tarde, buscar trabajo, dejar de fumar, dejar de beber, dejar de salir con amigos, dejar de consumir drogas, acostarse a las 10 p.m. Miró el plan y pensó: de acuerdo, empiezo mañana. Mañana llegó. Puso el despertador a las 5:00 a.m. El despertador sonó. Apretó el botón de posponer. Se despertó a las 11:00 a.m.
Está bien, pensó, me despertaré mañana. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Al tercer día, incluso logró despertarse a las 6:00 a.m. Se puso las zapatillas para correr. Abrió la puerta, miró la calle oscura y fría y volvió a la cama. En la primera semana había roto todas las promesas que se había hecho a sí mismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Se dio cuenta de algo aterrador. No podía concentrarse. Se sentó a estudiar. Abrió el libro. Leyó una página. Su cerebro empezó a divagar. Tomó el celular solo para revisar algo rápidamente. 3 horas después, seguía en el celular. Lo intentó otra vez. 5 minutos de concentración. Su cerebro ansiando dopamina. Abrió Instagram. Abrió YouTube. Abrió cualquier cosa que le diera ese golpe rápido de satisfacción. Intentó correr. Literalmente no podía correr 500 metros. Su cuerpo estaba tan fuera de forma, sus pulmones tan dañados por los cigarrillos, que tuvo que detenerse, inclinarse hacia adelante, manos en las rodillas, tosiendo como si fuera a morir. Fue allí donde Nolan tuvo el momento más aterrador de su vida. No tengo ninguna disciplina. No puedo hacer nada. Soy un fracaso. Capítulo 2. El video que lo cambió todo. Nolan estaba acostado en la cama un martes por la tarde. Debería haber estado buscando trabajo, debería haber estado estudiando, pero estaba en YouTube viendo videos al azar. El algoritmo es extraño a veces. Estás viendo videos de comedia y de repente aparece un video sobre filosofía japonesa. El título del video era Kaizen, cómo los japoneses construyen hábitos que duran para siempre. Nolan casi pasó de largo, pero algo en ese título lo hizo hacer clic. El video comenzó contando la historia de un tipo que perdió 50 kilos, no haciendo una dieta radical, sino aplicando un concepto llamado Kaizen, mejora continua del 1% por día. Y el tipo del video dijo algo que impactó a Nolan. El problema no es que te falte disciplina. El problema es que estás intentando construir un Ferrari cuando ni siquiera tienes licencia para conducir un Volkswagen Beetle. Estás tratando de cambiar toda tu vida de una sola vez y tu cerebro lo rechaza porque es demasiado cambio, demasiado rápido, demasiada presión. Pero, ¿y si en lugar de intentar cambiarlo todo, cambias solo una cosa? La cosa más pequeña posible, tan pequeña que no puedas usar una excusa para no hacerla. Nolan pausó el video. ¿Podría ser eso? Estaba fracasando porque intentaba cambiar todo al mismo tiempo. Rebobinó el video y lo vio una y otra vez. El tipo del video explicaba: el Kaizen no se trata de ser perfecto, se trata de ser un 1% mejor que ayer. Y si mejoras un 1% cada día durante un año, no mejoras un 365%, mejoras un 3758% debido al efecto acumulativo. Pero la parte que realmente impactó a Nolan fue cuando el tipo dijo: olvida el plan de 30 días, olvida la transformación de 90 días. No necesitas un plan, necesitas un sistema. Y un sistema comienza con una acción tan pequeña que no puedes fallar. Nolan tomó su celular y empezó a investigar más sobre el Kaizen. Y fue entonces cuando encontró el libro Hábitos Atómicos, de James Clear. Nolan no tenía dinero para comprar el libro, así que descargó una versión en PDF y comenzó a leer. La premisa del libro le golpeó como un martillazo. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Nolan tenía metas, varias, pero no tenía ningún sistema. El libro explicaba: los hábitos no tienen que ver con tener o no fuerza de voluntad. Tienen que ver con el diseño del entorno, los disparadores y la identidad. Y había un concepto que hacía que todo tuviera sentido. Los hábitos clave o hábitos angulares son los hábitos que, cuando los implementas, facilitan automáticamente otros hábitos. Es como la primera ficha de dominó que derriba a todas las demás. Por ejemplo, si empiezas a entrenar por la mañana, automáticamente te despiertas más temprano, comes mejor, porque no quieres desperdiciar tu entrenamiento, te
Acuestas más temprano porque estás cansado, bebes más agua y te sientes más seguro. Un hábito lleva a otro, pero no puedes empezar con 10 hábitos a la vez. Empiezas con uno, el más pequeño posible. Nolan cerró el PDF y pensó, ¿cuál es el hábito más pequeño que puedo construir ahora mismo? ¿Despertarme a las 5:00 a.m.? No, eso sigue siendo demasiado difícil. ¿Correr 5 kilómetros? No, imposible en su condición física. ¿Estudiar 6 horas? De ninguna manera. Mi cerebro no lo soporta. Entonces, ¿cuál? Recordó el video. El tipo hablaba de empezar con algo ridículamente simple. Y fue entonces cuando Nolan decidió, voy a leer 5 páginas de este libro todos los días. Solo 5 páginas antes de irme a dormir. 5 páginas. Cualquier idiota puede leer 5 páginas. No era impresionante, no era motivador, pero era posible. Y Nolan aprendió algo ese día que lo cambió todo. Lo posible es más poderoso que lo perfecto. Capítulo 3. Los primeros 14 días. Nolan no le contó a nadie sobre su plan porque no era un plan. Solo era leer 5 páginas antes de dormir. Noche 1. Leyó las 5 páginas. Después de leer se sintió un poco tonto como diciendo, ¿eso es todo? No he cambiado nada en mi vida. Noche 2. Volvió a leer 5 páginas. Noche 3. Casi se olvidó. Ya estaba casi dormido cuando lo recordó. Se levantó, agarró el celular y leyó las 5 páginas. Noche 7. Leyó las 5 páginas y no quería parar. Leyó 3 más, pero luego se detuvo porque la regla era 5, y si rompía la regla en el primer éxito, el sistema colapsaría. En el libro, James Clear explica, el truco no es leer más, es mantener la constancia, porque la constancia construye identidad. En el día 10, Nolan se dio cuenta de algo. Estaba esperando con ganas el momento de leer, no porque el libro fuera emocionante, sino porque era el único compromiso que había cumplido consigo mismo en años. Por primera vez, se estaba demostrando a sí mismo, puedo cumplir una promesa. Para el día 14, había leído 70 páginas y había aprendido varios conceptos que empezaban a tener sentido. Conceptos del libro Hábitos Atómicos. Los hábitos no cambian quién eres, revelan quién eres. Cada hábito tiene 4 etapas: disparador, deseo, respuesta, recompensa. Para crear un buen hábito, hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo fácil, hazlo satisfactorio. Nunca falles 2 días seguidos. Si fallas un día, vuelve al día siguiente. Pero había un concepto que realmente le voló la cabeza. No necesitas ser la persona que quieres ser. Solo necesitas demostrarte a ti mismo que esa persona existe y lo demuestras con pequeñas acciones repetidas. Nolan había pasado 19 años demostrándose a sí mismo que era una persona indisciplinada. Ahora estaba demostrando lo contrario, una página a la vez. Y fue entonces cuando decidió añadir el segundo hábito, pero no un hábito cualquiera. Había aprendido sobre los hábitos clave. Necesitaba ser estratégico. ¿Cuál era el hábito que, si lo implementaba, haría que los demás hábitos fueran más fáciles? El movimiento. Si empezaba a moverse por la mañana, su cerebro despertaría. Si su cerebro despertaba, podría estudiar mejor. Si podía estudiar mejor, tendría más posibilidades de aprobar el examen. Si aprobaba el examen, conseguiría una beca. Si conseguía una beca, cambiaría la vida de su familia. Todo empezaba con el movimiento. Pero recuerda, no podía correr 500 metros, así que aplicó Kaizen otra vez. ¿Cuál era el movimiento más simple posible? Caminar. No caminar 5 kilómetros. No caminar durante 1 hora. Caminar desde la puerta de su casa hasta el buzón y volver. Eran literalmente 100 metros de ida y 100 de vuelta. 200 metros en total. Cualquiera puede caminar 200 metros, así que su rutina se convirtió en despertarse, caminar hasta el buzón y regresar. Por la noche, leer 5 páginas antes de dormir.
2 hábitos, pequeños, posibles, consistentes. Y algo empezó a suceder. Capítulo 4. Trabajo en el almacén. En el día 21, Nolan estaba caminando hacia el buzón cuando su vecino, el señor Patterson, salía para ir a trabajar. «Nolan, ¿estás despierto antes de las 7:00 a.m.? ¿Se va a acabar el mundo?» Nolan se rió. «Estoy intentando cambiar, señor Patterson». «¿Cambiar? ¿Cómo?» «Empecé a caminar por la mañana. Algo simple». El señor Patterson lo miró con una expresión extraña. No era de juicio, era de respeto. «Eso está bien, chico. La constancia construye carácter». Nolan se estaba yendo, pero el señor Patterson lo llamó. «Oye, ¿estás buscando trabajo?» «Sí. Trabajo en un depósito de materiales de construcción. Necesitamos a alguien para el turno de la tarde. No paga mucho, pero es un comienzo. ¿Quieres que hable con mi jefe?» Nolan casi no podía creerlo. «En serio, amigo, eso sería increíble. Pásate mañana a las 12:00 p.m. Diles que eres amigo mío». Al día siguiente, Nolan fue al almacén. Consiguió el trabajo. Turno de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Salario mínimo. Trabajo duro, cargar cajas, organizar el inventario, atender a los clientes. Pero era dinero. Dinero que la familia necesitaba desesperadamente. El primer día fue brutal. No estaba acostumbrado al trabajo físico. Al final del turno le dolía la espalda, le dolían los brazos, le dolían las piernas. Llegó a casa a las 10:30 p.m., muy cansado, y se dejó caer en la cama. Y entonces recordó, mierda, las 5 páginas. ¿Había leído por la mañana? No. ¿Había leído por la tarde? No. Ya eran las 11:00 p.m. Estaba exhausto. La voz en su cabeza decía, «Sáltate hoy. Trabajaste todo el día. Te mereces descansar». Pero entonces recordó algo que había leído en el libro. Nunca pierdas 2 días seguidos. Un día perdido es un accidente. 2 días perdidos son el comienzo de un nuevo hábito. Se levantó, agarró el celular, leyó las 5 páginas, se quedó dormido. Al día siguiente se despertó y caminó hasta el buzón. Le dolía el cuerpo, no quería salir de la cama, pero lo hizo. Caminó, regresó. Y fue ahí cuando Nolan entendió algo profundo. La disciplina no se trata de hacer algo cuando tienes ganas. La disciplina se trata de hacerlo, especialmente cuando no tienes ganas. Capítulo 5. Kaizen aplicado al ejercicio. Después de un mes trabajando en el almacén y manteniendo sus 2 hábitos, caminar por la mañana y leer 5 páginas por la noche, Nolan había leído 150 páginas del libro. Y una de las cosas que el libro enseñaba era el encadenamiento de hábitos. El encadenamiento de hábitos es cuando conectas un nuevo hábito con un hábito que ya haces. Por ejemplo, después de caminar hasta el buzón, voy a hacer 5 flexiones. Nolan pensó, está bien, lo intentaré. Día 1 de las flexiones. Intentó hacer 5 flexiones. Logró 2:30. Su cuerpo era demasiado débil, pero se recordó a sí mismo. Kaizen, mejora del 1%. Si no podía hacer 5 flexiones normales, haría 5 flexiones apoyando las rodillas. Día 2, 5 flexiones con rodillas. Día 10, 5 flexiones con rodillas más una normal. Día 20, 5 flexiones normales. Día 35 flexiones normales. Después de caminar hasta el buzón, su cuerpo estaba cambiando, no de forma drástica, pero estaba cambiando. Y Nolan se dio cuenta de que caminar hasta el buzón ya no era suficiente. Su cuerpo pedía más, así que aplicó Kaizen nuevamente. En lugar de solo caminar hasta el buzón, caminaría hasta la esquina, otros 200 metros. Una semana después, hasta la otra esquina, otros 300 metros. Después de 2 meses, caminaba 2 kilómetros cada mañana. ¿Y sabes qué es lo más loco? No se estaba forzando. Su cuerpo quería naturalmente más, porque había empezado tan pequeño que su cerebro no pudo resistirse. Y ahora, el hábito estaba arraigado. James Clear,
Llama a esto la regla de los 2 minutos. Cualquier hábito puede descomponerse en una versión de 2 minutos. ¿Quieres empezar a leer más? Lee una página. ¿Quieres empezar a meditar? Medita 1 minuto. ¿Quieres empezar a entrenar? Haz una flexión. La magia no está en la cantidad, está en presentarte, porque cuando te presentas le demuestras a tu cerebro, soy el tipo de persona que hace esto, y la identidad lo es todo. Capítulo 6. Mentoría. 3 meses después de comenzar su trabajo en el almacén, Nolan había ahorrado $600. Seguía leyendo el libro Hábitos Atómicos. Seguía caminando cada mañana. Seguía haciendo flexiones. Y había añadido un hábito más: estudiar 30 minutos al día para volver a rendir el examen de ingreso. 30 minutos. No 6 horas como había planeado originalmente. 30 minutos. Porque podía hacerlo en 30 minutos. 30 minutos no daba miedo. 30 minutos era posible. ¿Y sabes qué pasó? Después de estudiar 30 minutos al día durante 60 días seguidos, su cerebro empezó a cambiar. La concentración que no había tenido en años estaba regresando. Podía concentrarse durante 30 minutos sin agarrar el celular. A veces incluso más. Un día estaba en YouTube y vio que el tipo del video sobre Kaizen tenía un programa de mentoría en línea. El precio, $500. Nolan miró su cuenta bancaria. Tenía $600. Si gastaba 500, solo le quedarían 100. Pero pensó, si sigo haciendo lo que siempre he hecho, seguiré siendo la misma persona que siempre he sido. Necesito invertir en mí. Compró la mentoría. El programa de mentoría era una plataforma en línea con varios videos, ejercicios y una comunidad. El mentor, un tipo llamado Marcus, era el mismo del video que había cambiado la vida de Nolan. El primer video del programa de mentoría era una introducción. Bienvenido. Acabas de tomar la decisión más importante de tu vida, no porque hayas comprado este programa de mentoría, sino porque decidiste invertir en ti. Ahora déjame decirte algo, esta mentoría no te va a dar motivación. La motivación es basura, la motivación dura 3 días. Lo que voy a darte es un sistema basado en filosofías japonesas que existen desde hace siglos, combinadas con la ciencia moderna de la formación de hábitos. Ya conoces el Kaizen, pero el Kaizen es solo el comienzo. Hay otras filosofías que, cuando se combinan, crean un sistema prácticamente infalible. Nolan estaba pegado a la pantalla. La primera filosofía que quiero enseñarte es Shoshin, la mente del principiante. Shoshin es la idea de mantener la humildad y la curiosidad de alguien que siempre está aprendiendo, de no pensar nunca que ya lo sabes todo, de estar siempre abierto al crecimiento. El problema de muchas personas que intentan construir hábitos es que crean una identidad rígida. Soy el tipo de persona que se despierta a las 5:00 a.m. y luego, el día que se despiertan a las 6:00 a.m., piensan que han fracasado, que ya no son ese tipo de persona. Pero con Shoshin entiendes que siempre estás aprendiendo, siempre estás adaptándote. No estás definido por un día perfecto o un día imperfecto. Estás definido por tu disposición a seguir aprendiendo. Nolan pausó el video. Eso tenía muchísimo sentido. ¿Cuántas veces había abandonado porque había tenido un mal día? ¿Cuántas veces había roto su dieta y pensado, como ya fallé, voy a comer de todo? Había estado atrapado en una mentalidad de todo o nada, perfección o fracaso. No había punto medio. Pero con Shoshin sí lo había. Podías fallar y aún así ser un aprendiz. Podías tropezar y aún así estar en el camino. Marcus continuó. La siguiente filosofía es Gaman, la perseverancia digna. James Clear te enseña cómo hacer que los hábitos sean fáciles, el diseño del entorno, la facilitación, y eso es importante. Pero hay momentos en la vida en los que el entorno no será perfecto. Cuando estés cansado, cuando quieras rendirte. Ahí es donde entra Gaman.
Gaman es la capacidad de soportar la incomodidad con dignidad. Hacer lo que debe hacerse incluso cuando no es fácil. Clear construye el sistema externo. Gaman es el sistema interno. Nolan estaba escribiéndolo todo. Marcus continuó. La tercera filosofía es Shuhari, las 3 etapas de la maestría. Shu, sigues las reglas. Ha, rompes las reglas. Ri, trasciendes las reglas. Alin, principio. Necesitas seguir el sistema al pie de la letra. No lo cuestiones, no lo adaptes. Solo síguelo porque estás aprendiendo los fundamentos. Luego, una vez que dominas los fundamentos, adaptas. Ves qué funciona para ti y qué no. Rompes las reglas de manera inteligente. Y al final trasciendes. El sistema se vuelve algo natural. Ya no necesitas pensar en él. Simplemente eres. Eso le voló la cabeza a Nolan. Él estaba en la etapa Shu, siguiendo las reglas, caminando todos los días, leyendo todos los días, estudiando todos los días, y eso estaba bien. Todavía no necesitaba adaptar nada, solo necesitaba seguir. Marcus continuó. La cuarta filosofía es Ichigo Ichie, este momento único en la vida. Esta es una de las más hermosas. Ichigo Ichie te enseña a tratar cada momento como único y precioso, porque lo es. Nunca volverás a tener este momento exacto otra vez. La caminata de esta mañana nunca volverá a ocurrir exactamente así. Este entrenamiento único, esta página que estás a punto de leer, única. Cuando interiorizas Ichigo Ichi, dejas de hacer las cosas en automático. Empiezas a estar presente. Y la presencia es lo que transforma la repetición en ritual. Nolan sintió que algo se rompía dentro de él. Había pasado 19 años viviendo en piloto automático, nunca presente, nunca consciente, y ahora estaba aprendiendo a estar presente, un momento a la vez. Marcus continuó. La quinta filosofía es Wabi-Sabi, la belleza y la imperfección. Fallarás, tendrás días malos. Romperás tu racha. Y cuando eso ocurra, el wabi-sabi te recuerda que la imperfección es parte del camino. La belleza no está en la perfección. Está en aceptar la imperfección y tener el coraje de continuar de todos modos. James Clear enseña que nunca pierdas 2 días seguidos. El wabi-sabi te enseña que cuando pierdes un día, no te odies a ti mismo. Simplemente regresa. Eso resonó profundamente en Nolan, porque había pasado toda su vida odiándose por no ser perfecto, y ahora estaba aprendiendo que no necesitaba serlo. Marcus concluyó el video. Ahora tienes las 5 filosofías. Kaizen te da el método, Shoshin te da humildad, Gaman te da fortaleza, Shuhari te da el mapa del camino, Ichigo Ichi te da presencia, Wabi-Sabi te da compasión. Cuando combinas estas 5 filosofías con las enseñanzas de James Clear sobre el diseño del entorno, los desencadenantes y la identidad, tienes un sistema prácticamente infalible. No porque nunca vayas a fallar, sino porque incluso cuando fallas, tienes las herramientas para volver a levantarte. Nolan cerró su portátil y se quedó mirando el techo durante unos 10 minutos. Ahora todo tenía sentido. Todo estaba conectado. Capítulo 7. La primera gran caída. 6 meses después de comenzar el viaje, Nolan estaba transformado. Había leído Atomic Habits en su totalidad. Había leído otros 3 libros. Estudiaba 1 hora al día. Había empezado con 30 minutos y de forma natural lo había aumentado. Caminaba 3 kilómetros cada mañana. Había dejado de fumar. Había reducido drásticamente su consumo de alcohol. Su cuerpo era diferente. No era un atleta, pero estaba sano y fuerte. Su mente era diferente. Podía concentrarse durante horas. Podía decir no a las distracciones. Y la familia estaba mejor. Contribuía económicamente. El padre estaba en tratamiento. La madre había podido volver a trabajar a tiempo parcial. Todo iba bien. Y entonces la vida lanzó una bomba. El hermano menor de Nolan, Jake, tuvo un accidente en bicicleta. Se rompió la pierna
Necesitaba cirugía. La factura del hospital, $8,000. La familia no tenía un seguro de salud adecuado. El padre aún no había regresado al trabajo. La madre trabajaba a tiempo parcial. Todo el dinero que Nolan había ahorrado en los últimos 6 meses era de $200. No era ni de lejos suficiente. Tuvieron que pedir un préstamo. Y aún así, no cubría todo. Nolan tuvo que tomar turnos extra en el almacén. Empezó a trabajar de 2:00 a.m. a 10:00 a.m. y luego tomaba un turno de medio, día de 11:00 a.m. a 3:00 p.m., haciendo limpieza. Estaba trabajando 13 horas al día y su sistema colapsó. No podía despertarse por la mañana para salir a caminar. Dormía 4 horas por noche. Estaba exhausto. Dejó de estudiar, dejó de leer, dejó de hacer flexiones. Empezó a fumar de nuevo, empezó a beber de nuevo. Volvió a pedir comida rápida porque no tenía tiempo para cocinar. En 2 semanas había perdido 6 meses de progreso y lo peor de todo es que lo sabía. Lo veía suceder, pero estaba demasiado cansado como para importarle. Una noche estaba acostado en la cama a las 4:00 a.m., necesitando despertarse en 3 horas para ir a trabajar. No podía dormir. Su cabeza daba vueltas. Tomó su teléfono y entró en la plataforma de mentoría. Había una sección de preguntas y respuestas. Escribió: «Fallé, rompí todo el sistema. No sé si puedo volver». La respuesta de Marcus llegó al día siguiente. «Nolan, quiero que veas este video específico. Trata sobre Wabi Sabi y Gaman». Nolan abrió el video. Marcus estaba sentado en un jardín japonés. Comenzó: «Si estás viendo este video, probablemente caíste, y no una pequeña caída, sino una gran caída. Y ahora te odias a ti mismo. Piensas que perdiste todo el progreso. Piensas que volviste al punto de partida. Pero déjame decirte un secreto. No volviste al punto de partida. Nunca vuelves al punto de partida, porque el progreso no es lineal. El progreso es una espiral. A veces retrocedes, pero retrocedes en un nivel diferente. Ya tienes meses de experiencia. Sabes que eres capaz de mantener hábitos. Ya te lo probaste a ti mismo. Esa prueba no desaparece solo porque tuviste un mal mes. Ahora, esto es lo que vas a hacer. Elige el hábito más pequeño que rompiste, el más fácil de retomar. Y haz solo ese. Olvida todos los demás. Un hábito, el más pequeño, solo para demostrarte que todavía puedes hacerlo». Nolan pausó el video y pensó: ¿qué hábito era el más fácil de retomar? Leer 5 páginas antes de dormir. Podía estar muerto de cansancio. Podía haber trabajado 13 horas, pero 5 páginas, eso podía hacerlo. Esa noche leyó las 5 páginas. La noche siguiente las volvió a leer. Al tercer día se despertó 10 minutos antes y caminó hasta el buzón. Solo hasta ahí, no 3 kilómetros, solo 200 metros. Al cuarto día hizo 5 flexiones y algo ocurrió. La chispa regresó. No estaba haciendo todo lo que solía hacer, pero estaba haciendo algo. Y algo es infinitamente mejor que nada. Capítulo 8. El descubrimiento de Iki. 2 meses después de la caída, Nolan había retomado la mayoría de sus hábitos. No con la misma intensidad que antes, pero estaba volviendo a ellos. Y se dio cuenta de algo. ¿Por qué estaba haciendo todo esto? Al principio, era por necesidad. Necesitaba apoyar a su familia. Necesitaba cambiar su vida. Pero ¿y ahora qué? ¿Cuál era el verdadero propósito? En el programa de mentoría había un módulo sobre Ikigai. Aún no lo había visto. Decidió verlo. Marcus comenzó el video. El Ikigai es quizá la filosofía japonesa más importante de todas, porque sin Ikigai nada más importa. Ikigai significa razón para vivir. Es tu propósito, lo que te hace levantarte por la mañana. Pero el Ikigai no se trata solo de seguir tus sueños o de hacer lo que amas. Es mucho más profundo que eso.
El Ikigai, en el sentido occidental, se encuentra en la intersección de 4 preguntas. ¿Qué amas? ¿En qué eres bueno? ¿Qué necesita el mundo? ¿Por qué pueden pagarte? Si encuentras algo que responda a estas 4 preguntas, has encontrado tu Ikigai en el sentido occidental, que está más enfocado en el aspecto profesional. Marcus continuó, pero aquí está la parte que nadie te cuenta. El Ikigai, en el sentido oriental, es mucho más profundo. Tu Ikigai no tiene que ser grandioso, no tiene que ser cambiar el mundo o curar el cáncer. Puede ser algo simple, puede ser cuidar de tu familia, puede ser hacer bien tu trabajo, puede ser estar presente para las personas que amas. Lo que importa es que sea genuino, que venga de dentro de ti. Nolan pausó el video y tomó un cuaderno. Escribió las 4 preguntas. ¿Qué amo? Amo a mi familia. Amo a mi hermano. Amo ver a mis padres orgullosos de mí. ¿En qué soy bueno? Me estoy volviendo bueno en ser constante, en presentarme todos los días, en no rendirme. ¿Qué necesita el mundo? El mundo necesita personas que no se rindan, que sigan adelante incluso cuando es difícil. ¿Por qué pueden pagarme? Aún no lo sé, pero estoy construyendo habilidades. Estoy estudiando, me estoy convirtiendo en alguien valioso. Miró las respuestas y algo encajó. Su Ikigai no tenía que ver con hacerse rico o ser famoso. Su Ikigai tenía que ver con ser el tipo de hombre en el que su familia podía confiar. El tipo que siempre estaba presente. El tipo que no se rendía. Que cuando la vida se pusiera dura, y lo haría, él estaría ahí, fuerte, presente, confiable. Ese era el propósito. Y cuando lo interiorizó, todo cambió, porque ahora no caminaba por la mañana para bajar de peso o para estar saludable. Caminaba porque los hombres confiables cuidan de sí mismos. No estudiaba para aprobar el examen. Estudiaba porque los hombres en los que sus familias pueden confiar invierten en sí mismos. No trabajaba 13 horas porque tuviera que hacerlo. Trabajaba porque los hombres presentes hacen lo que es necesario. La motivación cambia, el propósito no. Y fue entonces cuando Nolan lo entendió. Había pasado 6 meses construyendo hábitos, pero solo ahora estaba construyendo una identidad. Capítulo 9. El examen. Un año después de comenzar su viaje, Nolan volvió a presentar el examen de ingreso a la universidad. Había estudiado 1 hora al día durante 10 meses, no todos los días. Hubo semanas en las que solo logró estudiar 3 días, pero a lo largo de 10 meses había acumulado más de 250 horas de estudio. Y 250 horas es mucho cuando realmente te concentras. Presentó el examen. Salió sin saber si le había ido bien o mal. Es imposible saberlo. 3 semanas después llegó el resultado. Abrió el sobre con la mano temblorosa. Ocurrió. No obtuvo la nota más alta del mundo, pero consiguió una puntuación lo suficientemente alta como para obtener una beca parcial, un 50% de descuento en la cuota mensual. Aún tendría que pagar la otra mitad, pero era infinitamente mejor que nada. Se lo mostró a sus padres. Su madre lloró. Su padre lo abrazó y dijo, «Siempre supe que podías lograrlo». Nolan casi se rió. «Papá, pasaste 18 años viéndome no hacer nada. ¿Cómo siempre lo supiste?» El padre sonrió. «Porque vi cuando empezaste a despertarte temprano, cuando empezaste a caminar, y pensé, ese no es el chico que conozco, ese es un hombre diferente». Nolan sintió que algo se rompía en su pecho, rompiéndose de emoción. Por primera vez en su vida, estaba orgulloso de sí mismo. Capítulo 10. La universidad y el nuevo sistema. Nolan comenzó la universidad, administración de empresas. No era la carrera más glamurosa, pero era práctica. Le daría las habilidades para conseguir un trabajo decente y aplicó todo lo que había aprendido. En la primera semana de clases, no intentó ser el estudiante perfecto. No intentó estudiar 8 horas al día. Aplicó el Kaizen.
Estudiar cada materia durante 30 minutos al día. Eso es todo, de forma constante. Mientras los otros estudiantes estudiaban frenéticamente antes de los exámenes, Nolan estudiaba 30 minutos todos los días, y cuando llegó el examen estaba preparado. Continuó trabajando en el almacén, pero redujo sus horas. Ahora trabajaba 6 horas al día en lugar de 13. Continuó caminando por la mañana. Ahora 5 kilómetros. Continuó leyendo. Ahora 20 páginas al día. Comenzó con 5. Después de 2 años, llegó naturalmente a 20 y entendió algo profundo. No necesitas disciplina cuando te conviertes en una identidad. Ya no era un tipo que intentaba despertarse temprano, era un tipo que se despierta temprano. Ya no era un tipo que intentaba estudiar, era un tipo que estudia, porque cuando se trata de identidad no necesitas convencerte, simplemente lo haces porque es quien eres. Capítulo 11. El grupo de la universidad. En la universidad Nolan hizo amistad con algunos chicos. Uno de ellos, Tyler, era exactamente como Nolan 2 años antes. Fiestas, alcohol, procrastinación. Un día, Tyler vio a Nolan despertarse a las 6 de la mañana para ir a caminar antes de clase. «Hermano, ¿cómo haces eso? Ni siquiera puedo despertarme para mi clase de las 10». Nolan se rió. «Tyler, yo tampoco podía hacerlo hace 2 años. Entonces, ¿qué cambió? Dejé de intentar ser perfecto. Empecé a intentar ser constante». Nolan se sentó a su lado. «¿De verdad quieres saberlo? Porque no es una respuesta de 2 minutos. Quiero». Y Nolan le contó su historia. Habló de su padre enfermo, del accidente de su hermano, de tener que mantener a su familia, de fracasar miserablemente cuando intentó cambiar todo a la vez. Habló del Kaizen, de empezar con 5 páginas, de caminar solo hasta el buzón. Habló de James Clear y de hábitos atómicos, del diseño del entorno, de los disparadores y de la identidad. Habló de las filosofías japonesas, Shoshin, Gaman, Shuhari, Ichigo Ichi, Wabi-Sabi e Ikigai. Tyler permaneció en silencio durante un rato. Luego dijo, «Hombre, esto es mucho. ¿Cómo empiezo siquiera? Elige una cosa, la más pequeña posible. Hazla todos los días durante 2 semanas. Eso es todo. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Quieres despertarte más temprano? Entonces despiértate 30 minutos antes mañana. Solo 30 minutos. No intentes despertarte a las 6. Despiértate 30 minutos antes de lo habitual. ¿Y luego qué? Luego haces esto durante 14 días. Y el día 15 agregas una cosa más, pero una cosa a la vez». Tyler lo intentó. Empezó despertándose 30 minutos antes. Funcionó. Después de 2 semanas, añadió 10 minutos de lectura antes de dormir. Después de 2 meses, estaba transformado. No completamente, pero estaba en camino. Y Nolan se dio cuenta de algo. Cuando tú cambias, le das permiso a las personas que te rodean para cambiar también. Capítulo 12. 3 años después. Nolan tiene 22 años ahora. Se graduó de la universidad. Consiguió un trabajo en una empresa de logística. No es un director ejecutivo, no es millonario, pero gana lo suficiente para mantener a su familia cómodamente. El padre volvió a trabajar, no en el trabajo duro que hacía antes. Consiguió un puesto administrativo, menos dinero, pero mejor salud. Su hermano se recuperó del accidente. Ahora está en la escuela secundaria. ¿Y sabes qué? Se despierta temprano para ir a caminar porque vio a su hermano hacerlo. Su hermana menor tiene 3 años. Nolan pasa todos los fines de semana con ella, juega con ella, le lee historias, está presente. ¿Y qué hay de los hábitos? Todavía se despierta temprano, todavía camina, todavía lee, todavía estudia. Ahora está aprendiendo sobre inversiones. Pero aquí está la parte increíble. Ya no piensa en ello, no tiene que forzarse, no tiene que motivarse, simplemente es quien es. Y cuando alguien le pregunta, ¿cómo logras despertarte tan temprano? ¿Cómo eres tan disciplinado? Él responde, no es disciplina, es identidad.
y la identidad se construye una acción microscópica a la vez. Un investigador de la Universidad de Stanford que estudia la neuroplasticidad descubrió algo fascinante. El cerebro humano no diferencia entre quién eres y lo que haces repetidamente. Si te despiertas temprano 100 días seguidos, tu cerebro recodifica tu identidad para ser alguien que se despierta temprano. No es fuerza de voluntad, es neuroplasticidad. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, explica: el mayor error que comete la gente es enfocarse en los objetivos en lugar de en los sistemas. Los objetivos tienen que ver con los resultados que quieres alcanzar. Los sistemas tienen que ver con los procesos que conducen a esos resultados. Si quieres mejores resultados, olvídate de los objetivos. Enfócate en el sistema. Un estudio de la Universidad de Londres sobre la formación de hábitos reveló: en promedio, se necesitan 66 días para que un comportamiento se vuelva automático. Pero la variación es enorme. Desde 18 días para comportamientos simples hasta 254 días para comportamientos complejos. Lo que determina la velocidad no es la dificultad del hábito, sino la consistencia de su ejecución. El Dr. Besta Fogg, fundador del Business Laboratorio de Diseño del Comportamiento en Stanford, desarrolló el modelo conductual. Para que cualquier comportamiento ocurra, 3 elementos deben estar presentes simultáneamente: motivación, capacidad y disparador. Si un comportamiento no está ocurriendo, al menos uno de esos elementos falta. La mayoría de las personas intenta resolverlo con más motivación. La verdadera solución es hacer que el comportamiento sea más fácil. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta sobre construir hábitos, o que no se rompen. No se trata de nunca fallar. Nolan falló varias veces, tuvo semanas en las que no pudo mantener ningún hábito, tuvo meses en los que todo se vino abajo. ¿Y sabes qué marcó la diferencia? Que siempre volvió. Porque el sistema que había construido no era sobre perfección, era sobre volver. Wabi-Shabi le enseñó a aceptar la imperfección. Gaman le enseñó a soportar los días difíciles. Shoshin le enseñó a nunca dejar de aprender. Ichigo-ichi le enseñó a estar presente. Kaizen le enseñó que un 1% es suficiente. Ikigai le enseñó por qué estaba haciendo todo esto. Y cuando tienes el por qué, el cómo se vuelve más fácil. 3 años después de empezar, Nolan no es perfecto. Todavía tiene días malos. Todavía come comida chatarra de vez en cuando. Todavía se salta entrenamientos. Todavía procrastina a veces. Pero la diferencia es que ya no se odia por eso. Simplemente vuelve al día siguiente. Siempre. Y esta capacidad de volver es lo que separa a las personas que transforman su vida de aquellas que permanecen atrapadas en el ciclo eterno de empezar y abandonar. Así que déjame resumir todo lo que aprendiste en este video. Primero, Kaizen, mejora continua del 1% al día. No necesitas cambiarlo todo de una vez. Solo necesitas ser un 1% mejor que ayer. Y una mejora del 1% diario resulta en un 3.778% de mejora en un año, gracias al efecto acumulativo. Segundo, James Clear y hábitos atómicos. Los hábitos no se tratan de fuerza de voluntad, se tratan de diseño del entorno, disparadores e identidad. Haz que los buenos hábitos sean obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios, y nunca pierdas 2 días seguidos. Tercero, Shoshin, la mente de principiante. Mantén la humildad y la curiosidad de alguien que siempre está aprendiendo. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a crecer. Cuarto, Gaman, perseverancia digna. Clear construye el sistema externo. Gaman es el sistema interno. En los días en que el entorno no es perfecto, necesitas fuerza interior para seguir adelante. Quinto, Shuari, las 3 etapas de la maestría. Primero sigues las reglas, luego rompes las reglas.
Finalmente, trasciendes las reglas, pero primero debes seguir antes de adaptar. Sexto, Ichigo Ichi, este momento único en la vida. Cada momento es irrepetible. Cada repetición es única. Cuando estás presente, la repetición se convierte en ritual. Séptimo, Wabi-Sabi, la belleza de la imperfección. Vas a fallar, y cuando falles, no te odies. Simplemente vuelve, porque la belleza no está en la perfección, sino en el coraje de seguir adelante incluso siendo imperfecto. Octavo, Ikigai, tu razón para vivir. Sin propósito, nada más importa. Tu Ikigai no tiene que ser grandioso. Puede ser cuidar de tu familia. Puede ser estar presente. Puede ser confiable. Lo que importa es que sea genuino. Y cuando combinas estas 8 filosofías, tienes un sistema prácticamente infalible. No porque nunca vayas a fallar, sino porque incluso cuando fallas, tienes las herramientas para recuperarte. Ahora, déjame darte el mismo desafío que Marcus le dio a Nolan y que Nolan le dio a Tyler. Elige un hábito, el más pequeño posible, tan pequeño que te parezca ridículo hacerlo. ¿Quieres despertarte más temprano? Despiértate 20 minutos antes, solo 20 minutos. ¿Quieres empezar a leer? Lee una página, solo una página. ¿Quieres hacer ejercicio? Haz 10 flexiones al día, solo 10. ¿Quieres meditar? Medita durante 1 minuto, solo 1 minuto. ¿Quieres estudiar? Estudia 25 minutos, solo 25 minutos. ¿Parece ridículo? Bien, porque si parece ridículo, no tendrás excusa para no hacerlo. Haz esto durante 14 días, solo 14 días. No intentes añadir nada más. No intentes acelerar el proceso. Solo haz esta cosa microscópica todos los días durante 14 días. Y cuando llegues al día 14, habrás demostrado algo muy importante. No que puedes despertarte temprano, leer o entrenar, sino que puedes cumplir una promesa contigo mismo. Y esta prueba es lo único que realmente necesitas. Porque cuando sabes que puedes cumplir una pequeña promesa, sabes que puedes cumplir cualquier promesa, luego añades otro pequeño cambio, y luego otro, y luego otro. Y antes de que te des cuenta, eres una persona diferente, no porque intentaste cambiar, sino porque construiste una nueva identidad, una elección microscópica a la vez. A Nolan le tomó 3 años transformarse por completo. Tal vez a ti solo te tome 1, tal vez 2. No importa, porque el tiempo va a pasar de todos modos. La pregunta es, dentro de 3 años, ¿estarás en el mismo lugar que hoy, haciendo las mismas cosas, siendo la misma persona? ¿O te mirarás al espejo y verás a alguien que cumplió cada promesa que se hizo a sí mismo? La elección es tuya. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención y tu tiempo, de verdad. Eso significa que estás comprometido con tu transformación. Si quieres aprender más sobre cada uno de los conceptos que presenté en este video, tenemos videos sobre cada uno aquí en el canal. Ahora quiero que hagas algo. Si eres nuevo en el canal, comenta qué hábito vas a empezar mañana. Si ya sigues el canal desde hace tiempo, comenta qué cambios ya has hecho. ¿Empezaste a leer más? ¿A despertarte más temprano? ¿A entrenar con pesas? Déjalo en los comentarios. Si este video te ayudó de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Deja un like también, porque eso ayuda mucho a que el canal crezca y llegue a más personas que necesitan este mensaje. No necesitas ser perfecto, solo necesitas empezar. Nos vemos en el próximo video.